Vamos a escuchar la intervención del asambleísta nacional independiente Ramiro Aguilar. Perdió totalmente la idea de lo que es su función y quiere usurpar competencias de otras instituciones del Estado. El defensor del pueblo, para que todos sepamos qué es la figura, primero debe ser un ciudadano independiente, un ciudadano alejado de la actividad política, que acompañe al ciudadano, que lleve la voz del ciudadano ante las entidades públicas en defensa y reclamo de sus derechos cuando hay una relación de desigualdad entre el reclamante y el ente que vulnera los derechos. De acompañarlo, de llevar su voz ante las autoridades, de llevar su voz ante el juez, ante el superintendente, ante el contralor. El defensor del pueblo se transforma en una institución que quiere para sí, como ya se ha dicho en el pleno de la Asamblea, competencias que le son ajenas. ¿Qué me preocupa a mí puntualmente del proyecto de ley? En el tema de la justicia constitucional, tal como está redactado el proyecto y se ha dicho aquí, si yo quiero presentar una acción en ejercicio de mis garantías jurisdiccionales, de amparo, una acción de acceso a la información, tengo que ir con mi demanda, con mi petición, ante el defensor del pueblo, a decirle: vea, defensor, apruebe. Y esto es violatorio de la Constitución, porque la Constitución dice que todas estas acciones tienen que hacerse sin ninguna formalidad y de manera inmediata. Y yo estoy creando en esta ley una formalidad que es ir donde el defensor, golpearle la puerta y decirle: vea, defensor, ve viendo si esto está bien para poder presentar. No solamente en este tipo de acciones, sino incluso en la acción extraordinaria de protección que está hecha para reparar las vulneraciones constitucionales en una decisión procesal que sustancialmente es interpartes. La segunda cosa que me preocupa es haber tenido la audacia de pedirle a la Asamblea Nacional impunidad. Es decir, que tenga inmunidad civil y penal por todos sus actos, de tal forma que si el defensor del pueblo comete el delito de peculado, es inmune civil y penalmente. Otra vez volvemos sobre el tema de la violación a la norma constitucional que expresamente determina que todo funcionario público es responsable civil, penal y administrativamente por sus actos. Le dan competencias abiertas, pero a ver, ¿cómo puede ser posible que venga el defensor del pueblo y muy orondo diga: hay casos paradigmáticos donde la competencia es exclusiva para mí, que soy defensor del pueblo, y en esos casos paradigmáticos entonces yo voy a tener competencia para actuar como yo quiera? ¿Pero qué es caso paradigmático? ¿Poder mover la oreja? ¿Poder rascarse con la lengua la úvula? ¿Qué es paradigmático? La segunda cosa, que en ciertas ocasiones cuando el oponente es muy poderoso, entonces, para poder enfrentar al poderoso, tiene que ser el defensor del pueblo la autoridad exclusiva. ¿Cuál es la definición de poderoso? O sea, ¿qué puede ser poderoso para el defensor y qué puede ser poderoso para otro ciudadano? Las competencias por disposición constitucional tienen que estar expresamente previstas en la ley, porque hay un principio de derecho público en virtud del cual no se puede hacer sino aquello que expresamente la ley dispone. Quiere el defensor del pueblo más burocracia, quiere crear dos entes. El primero, este mecanismo nacional de prevención de la tortura. Señores, la tortura es una violación terrible de derechos respecto de la cual hay que combatir, pero combatir mediante la instrucción y la formación a los funcionarios que podrían hacerlo, léase policía, fuerzas armadas, funcionarios penitenciarios, y la competencia en esa formación es de los órganos a los cuales están asignados: Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa y el Ministerio de Justicia. Pero ¿cómo puede ser posible que venga el defensor del pueblo, también muy orón, decir: yo quiero un mecanismo nacional de prevención de la tortura donde yo pueda tener funcionarios independientes y más burocracia? ¿Qué quiere ser? ¿Un ministro de justicia chiquito? Quiere crear un servicio exterior paralelo. Es decir, quiere tener delegados de la Defensoría del Pueblo en las legaciones internacionales
en las delegaciones del Ecuador diplomáticas, con rango diplomático, pero que le obedezcan a él y no a la Cancillería. Señores, según la Ley Orgánica del Servicio Exterior Ecuatoriano y según la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, la protección de los nacionales de un país en el país receptor es competencia del cónsul, de tal forma que los cónsules son los que tienen esta competencia. No podemos tener un servicio consular paralelo adscrito a la Defensoría del Pueblo, porque eso violaría la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que quiere hacer el Defensor del Pueblo? De ser ese ciudadano imparcial, impoluto, que acompaña al ciudadano en sus reclamaciones. Y yo dudo muchísimo de su imparcialidad. De hecho, la última vez que me reuní con el doctor Rivadeneira fue cuando era asesor del ministro Yalc en el Ministerio del Interior. Dudo de su imparcialidad. Pero lejos de ser ese ciudadano, ese hombre más allá de toda duda en términos de inclinaciones políticas, que acompaña al ciudadano, se quiere transformar ahora sin el menor empacho, en ministro de Justicia chiquito, en juez constitucional chiquito, en Corte Constitucional chiquita, porque quiere seleccionar las sentencias de la Corte, en ministro de Relaciones Exteriores chiquito, en ministro del Interior chiquito, y quiere tener su propio servicio de relaciones exteriores. Señores, es una barbaridad. La desmesura en la pretensión del Defensor del Pueblo es impresionante. Y lamento decirles que tampoco en informe de la Comisión ha hecho hincapié en todas las violaciones constitucionales que existen en el informe. No estoy en contra de dotarle a la Defensoría del Pueblo de una ley que esté acorde con sus facultades constitucionales. En absoluto, hay que hacerlo. Pero le pido a la Comisión expresamente que tome en cuenta las observaciones que se han dado en este pleno. Y está bien que sea así, tanto del bloque de gobierno cuanto de la oposición, en relación a las profundas objeciones de orden constitucional y de orden lógico que tiene el proyecto, para poder, en el informe para segundo debate, transformarle al Defensor del Pueblo en lo que debe ser, es decir, un ciudadano que lleve la voz del ciudadano ante la autoridad, pero no en la autoridad. Con un ejemplo pequeño termino. Si yo quiero presentar un habeas corpus y estoy preso en la cárcel, ¿puede el Defensor del Pueblo venir y decirme, mire, yo por usted lo voy a patrocinar, porque usted está en una situación de debilidad, no puede tener un defensor? Y aún así habría que discutir la competencia de la Defensoría Pública también. Pero ok, no discutamos de esa competencia. El Defensor del Pueblo patrocina el habeas corpus, pero lo que es inadmisible es que pretendan que el ciudadano que esté en la cárcel con su petición de habeas corpus, que está preso ilegalmente, en vez de ir directamente ante el juez para reclamar su libertad, tenga que ir ante el Defensor del Pueblo para decirle, vea, debiendo si está bien mi demanda. O en el tema de las demandas de inconstitucionalidad, en vez de interponer la demanda, ir a decir al Defensor del Pueblo, debiendo si esto está bien. Y finalmente, señora Presidenta y señores miembros de la Asamblea, ¿qué va a ver el Defensor del Pueblo si no es ni juez, ni tampoco tiene ninguna competencia para poder tachar las pretensiones del ciudadano en una acción de garantías jurisdiccionales? Termino diciendo, señora Presidenta, que me parece a mí que esto es un disparate monumental. Es una cosa absurda de una persona que hoy nos da muestras de que está muy lejos de ser apto para el cargo que representa. Gracias, señora Presidenta. Más allá de las diferencias políticas que podamos tener, alguien que no tenga el sentido común de permitirse una ley, un proyecto de ley, acorde con sus competencias e invadir otras, seriamente está cuestionado para el ejercicio de su cargo. Gracias, señora Presidenta. Gracias. Tiene la palabra, asambleísta Virginia.